días, ¿qué tal, gradistas? Espero estén pasando una mañana excelente. Estamos en un viernes. eh, Muchas cosas están pasando en el mundo deportivo, hay muchas noticias a pesar de que no hay deporte. Y hoy tendremos un invitado muy especial. Tendremos a Vito Martínez. Vamos a estar conversando de su trayectoria como periodista deportivo y por supuesto vamos a conversar de muchas informaciones, muchas noticias que se están dando en el mundo del deporte, porque hay información, hay mucho de qué hablar, hay tela que cortar y por supuesto hoy lo vamos a estar conversando con Vito Martínez, vamos a establecer conexión. Hola, buenos días, ¿qué tal, Vito? Hola, ¿Cómo estás? bien, bien, un gusto acompañarte. ¿Cómo te va? Bien, tranquilo, vale. Gracias por aceptar la invitación. No, 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 ustedes por permitirme pasar este ratico con tu audiencia. Mira, bueno, te invité porque quería conversar acerca de tu trayectoria. Tienes una larga trayectoria ya en lo que es el periodismo venezolano. Quiero que hablemos de tus inicios, cómo fue que agarraste esa vocación, ese amor por el periodismo, de dónde nace, ¿no? Y un poquito más adelante conversamos de deportes. ¿Te parece? ¿Seguro? A ver, ¿decides tomar la carrera de periodismo en una edad avanzada o desde muy joven ya lo tenías claro? No, lo tuve clarísimo desde muy chamo, ¿no? Yo soy aficionado a los deportes y siempre, bueno, aquí en casa, bueno, jugaba a narrar partidos, a escribir reseñas. Y la verdad es que me lo tomé como un hobby que cuando llegó la hora de percibir un salario y que me pagaran por lo que más me gustaba hacer, pues bueno, yo encantado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nunca tuve dudas y yo creo que el periodismo siempre fue parte de mí. ¿Dónde te graduaste, Rito? Ya hace unos cuantos años, imagínate, yo soy egresado de la Universidad Santa María, la sexta promoción. La número 6. ¿Cuándo empiezas Ujú. a trabajar? ¿Empezaste a trabajar dentro cuando estabas en proceso en la carrera o después? No, no, siendo estudiante, yo fui pasante en Radio Caracas Televisión, incluso trabajando fuera de la fuente deportiva, y de allí para acá siempre permanecí dentro de los medios de comunicación. Okay. ¿Cuántos años ya tienes ejerciendo como periodista? Ya pasé los 15. Ya pasaste los 15. Sí, sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, A no? ver, bueno, se dice fácil, pero hay mucha experiencia de por medio. Sí, la verdad que sí, sí. A veces uno no cae en cuenta, ¿no? Basta estos pedacitos de recuerdo para empezar a hacer alguna parada por ahí en la mente y es que te encuentras con ese choque. A ver, ¿cuál fue tu mayor objetivo dentro del periodismo deportivo? Wow, yo la verdad es que me considero afortunado porque he podido hacer un montón de cosas, ¿no? A lo largo de la carrera y quedarme con una sola etapa me parece un poquito injusto porque donde he estado siempre me ha aportado algo y siempre trato de quedarme con lo bueno, con lo positivo, ¿no? Pero la verdad es que el presente que tengo hoy en día es un poquito ajetreado, por eso por allí quizás el tema de la cuarentena y esta pausa que están teniendo los deportes por allí, me han tomado, me han generado tener un rato como para mí, ¿no? De introspección. Yo, hace unos días atrás hacía esa pregunta en redes sociales y mucha gente la tomó de mala manera y para nada, ¿no? Que más que uno que tengo años, como te digo, y hemos estado conversando dedicado a esto, pero que pues ha demostrado un poquito que el mundo también da para otras cosas, ¿no? Entonces, claro que nos hace falta y necesitamos esa pasión,
pero te permite valorar otra serie de cosas. Entonces, quienes son muy, muy fiebrudos como yo y habitualmente nos traemos trabajo a casa, pues a veces ver deporte es eso, ¿no? Es traer un poquito de trabajo a casa y entonces ahorita estamos pues viendo las cosas desde otras perspectivas. A ver, desde muy temprano arrancas el día informando, ¿no? Uh-huh. Tienes Sí, varios bloques, tienes varios trabajos. Te he visto en IBC, te he visto en Carauta Digital últimamente. Ahorita no estás sí, en Carauta, ¿no? Por el sí, tema de y la bueno, cuarentena. sí, y la radio que para mí es una pasión absoluta. De hecho, es una de las cosas que más me llena, ¿no? Porque dentro de todas estas cosas, como te digo, he tenido la fortuna siempre de compaginar distintas facetas y ninguna se antepone a la otra, ¿no? En todos estos años siempre he podido mantenerme en pantalla y la verdad que eso es una fortuna porque, bueno, al final la gente pues tiene esa imagen de uno y en el caso particular de IBC que tú lo mencionas, me ha permitido una proyección internacional de llegar a un montón de países que bueno, no lo imaginaba y recién ahorita hemos tenido también otro tiraje importante por una fusión con la gente de TV Venezuela que nos ha permitido también llegar en distintas cableras para los Estados Unidos. Así que eso, bueno, me tiene muy contento y creo que es lo que refrenda un poco ese esfuerzo de ya casi 5 años que voy con ese horario de la mañana que para nada es fácil, ¿no? Porque hace que uno, más allá de tener que ponerle la cara, ¿no? A una pantalla que además sale en alta definición, te hace tener que estar en un estado de lucidez importante, ¿no? Y eso yo creo que ese es el reto diario que tengo yo allí, pero bueno, que me lo estoy disfrutando un montón. Y nunca he parado en las otras dos cosas, ¿no? He podido hacer periodismo digital, en este caso va más o menos de la mano porque casi los 5 años que tengo en el canal de televisión los tengo también en Caraota Digital. Bueno, una de las páginas, tú lo sabes, que son de las más leídas en Venezuela y sobre todo en estas coyunturas donde la gente busca muchísima información. Allí he podido hacer varias cosas y no solamente que tienen que ver con deporte. Actualmente la cuarentena me ha llevado a pausar un web show, un programa que salía por las distintas plataformas digitales, por sus canales de YouTube, y que, bueno, la excusa era los deportes, pero nos permitía relajarnos de una manera bien particular, porque teníamos unas licencias de hacer algunas bromas y tocar otras cosas bueno, que la gente lo disfrutaba mucho y que me lo preguntan bastante. Bueno, y a la par la radio que me ha regalado este 2020 la posibilidad de juntarme con dos amigas que yo las admiro un montón, Andreina Nechme y Gaby Cortés, bueno, que en esta etapa me están faltando mucho porque por primera vez en todo este tiempo he podido hacer radio fuera del formato habitual de los deportes. Entonces, bueno, tengo por allí un espacio de 3 horas de mucho entretenimiento y que bueno, que también, como te digo, me ha permitido un poquito ser un poquito como soy, ¿no? Apartando la información deportiva. Entonces, bueno, loco de que todo esto pase. A ver, ¿algún deporte que sea tu favorito? Tú digas, bueno, me gusta el deporte en general, pero este es mi favorito. Mira, tengo que decirte el fútbol porque si no en mi casa me matan. Yo vengo de descendencia italiana y la verdad que desde muy niño, de hecho creo que hace rato también estaba intercambiando unos tweets con un seguidor que yo le decía que sigo fútbol desde muy niño. Tengo recuerdos de 5 o 6 años ya de partidos de fútbol, con 7 años mi primer mundial, entonces yo creo que el fútbol está ahí en un lugar especial. Pero la verdad que con los años y con la posibilidad de dedicarme, lo que nosotros llamamos aquí en La Fuente, a la multidisciplina, he podido agarrarle cariño a otros deportes, ¿no? Entonces, wow, el béisbol es un deporte bien particular y que tiene un fanatismo duro. Imagínate el baloncesto, yo me he convertido fan a morir del básquet, de la NBA, de lo que ha hecho Venezuela en los últimos años y mucha gente no lo sabe, pero también a la par desde muy niño fui fan de los deportes a velocidad, todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, la MotoGP, entonces yo creo que eso también es una de las pasiones que por allí a veces la tengo medio gallo tapado y que no sabes
lo que siento al ver una carrera. Bueno, recuerdo sobre todo los buenos años de que había mucho nivel y mucha competencia en pista. Son, en la época reciente ha bajado un poquito, ¿no? Con estos dominios dictatoriales. Sí, sí. Mercedes, dueño de la Fórmula Uno. A Y ver, sí. ya que te inclinas un poquito más al fútbol, ¿qué piensas de las diferentes opciones que se están poniendo sobre la mesa con el tema de las ligas europeas? Mira, eso va a ser un tema, ¿no? Porque más allá que tú y yo, acá podemos hablar un rato más y tratemos de jugar a la futurología, porque creo que es eso. Nadie sabe realmente cuándo todo esto va a pasar y ese es el gran problema de todo lo que estamos viviendo. El tema fútbol, por mencionar una disciplina en particular, quizás es la que más sufra, porque fíjate, caso de MLB, que ni siquiera llegó a arrancar este 2020, o en el caso de la NBA, que prácticamente lo que quieren es retomarla para inventar una fórmula de poder terminar los playoffs. En el caso fútbol, cada país va a analizar su situación según las necesidades que tengan, ¿no? Entonces yo creo que esa bomba que estalló ayer recién, no sé si lo has podido comentar, La de Bélgica. de lo que pretenden hacer en Bélgica exactamente, con proclamar campeón al Brujas y detener por completo la actividad. Imagínate lo que eso ha generado, ese efecto dominó que puede traer. Y yo temprano pude chequear, lo hago habitual, informaciones que vienen desde Italia, que por allí, más allá de ser uno de los países más golpeados por el tema de infectados y fallecidos, porque es un drama lo de Italia, tengo muchísima familia allá, es como va a ser muy complicado juntar, y no solo en Italia, ojo, tantas personas en el mismo carril, ¿no? Yo creo que esa es la gran tarea pendiente. Entonces, pasa por un tema deportivo, porque me refiero, creo que es muy fácil tomar una decisión a nivel de Premier League, donde más o menos estaba todo bien encaminado, a ligas como Italia, como España, donde habían 2 y hasta 3 equipos peleando con poca diferencia de puntos, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que esto es un negocio, que además pasa también por un tema contractual, que yo creo que toda esta tragedia va a tener que reformular la manera de ver fútbol y replantearnos todo lo que va a ser el año calendario 2021, eso va a ser un gran inconveniente, ¿no? Entonces yo creo que vuelve al principio, estamos lejos de saber cuándo puede terminar todo esto y, y bueno, que al final yo creo que los méritos deportivos continúen. Creo que el paso que dio UEFA de sacar del camino la Euro y en el caso de Conmebol la Copa América permite más o menos ese margen de maniobra para que en algún punto, fíjate que se hablaba julio, hay ligas que hablan de agosto, extenderlas hasta noviembre, precisamente porque UEFA, bueno, sobre todo trata de poder terminar estas copas europeas que es muy importante, que generan mucha plata para los implicados. Nada más te pongo un ejemplo, ¿no? Y para la gente que nos ve ahora mismo, imagínate cómo se le dice al Getafe, no, la temporada extraordinaria que estás haciendo en Europa League, que para ellos es prácticamente la nómina de 2, 3 temporadas, no, ya esto que hemos hecho no sirve, ¿no? Caso Atalanta, por ejemplo, que está entre los Sí, 8 sí, mejores cuando equipos la Atalanta de la pierde. Champions League. Entonces, es un tema, ¿no? Liverpool no la gana, la Premier de hace 30 años, de hecho nunca la ha ganado bajo esta denominación. Yo creo que es un tema duro este. Además que, por ejemplo, para citar otro más, la Lazio, que está ahí peleando el Scudetto con la Juventus, le puede quitar esa hegemonía que ha creado la Juventus en los últimos años y que te vengan a decir, bueno, no, terminamos y Juventus campeón por un margen de 2, 3 puntos. Es difícil. El tema del Real Sí. Madrid, yo no creo que el Real Madrid vaya a querer que se termine la liga, el Getafe tampoco, como lo mencionaste. A ver, Claro, porque es un tema de asignar plazas europeas también, es un tema de ascensos y descensos. exacto. Los equipos El tema viven. del descenso y el ascenso creo que es el más complicado, porque dudo mucho de que Claro, las grandes ligas europeas vayan a decir, bueno, no hay descendidos, pero sí vamos a ascender los dos primeros de la división de segunda. Eso está un poquito difícil, que vamos a una claro, porque liga española con 22 equipos. no todos tienen el poderío de la Premier League y al final del cuento yo creo que el gran problema radica en los derechos televisivos. Al no haber un producto en televisión, esa plata no se está percibiendo y como cual empresa privada en Europa, el famoso ERTE que se ha puesto trending topic en España, que es esta suerte de despido temporal y que llevó a este impasse entre el Barcelona y la directiva. Madrid va a adoptar la medida, ya lo había hecho Juventus. He leído otros clubes que esta mañana también han adoptado lo mismo.
va a llevar bueno, como te digo, a replantear toda esta situación, porque al final los jugadores, que a muchos se les critica, y me incluyo también en distintas cosas, han puesto la mano en el bolsillo para, sobre todo, tratar de ayudar a sus trabajadores a sobrellevar todo esto, ¿no? A ver, con este tema del virus y la pandemia internacional, que ha evidenciado que los contratos de los mismos futbolistas están como que un poquito exagerados en lo que son las cifras. Por supuesto, y te pongo otro ejemplo. A ver, llega julio y un contrato que, como dicen los italianos, está en escadenza, el contrato vence, o sencillamente ya estás apalabrado con otro equipo, además, hasta con un precontrato firmado, y las ligas se extienden hasta allá. ¿Cómo hace un jugador? ¿O cómo hace un directivo, ¿no? Para plantearse esa situación. Son cosas que pasan, ¿no? No estamos jugando a la consola donde bueno, donde vamos viendo, no, o sea, esto es una situación que se está evaluando día a día, pero que no es fácil para las grandes gerencias, ¿no? Estamos hablando de clubes de primerísimo nivel, élite, que se han bajado hasta el 70% de sus sueldos para que los trabajadores puedan cobrar. Hace rato, no tiene que ver con fútbol, pero estaba leyendo unas declaraciones de Sim So-Shu, jugador de grandes ligas, coreano, que estaba dando $1,000 a todos los jugadores de ligas menores de los Texas Rangers. Pero bueno, él dice que él estuvo en ligas menores y sabe las carencias que hay allí. Entonces, bueno, es como te digo, ¿no? Es verlo desde todas las perspectivas. Hasta el presidente del Brescia, tú que hablabas del fútbol italiano, ayer amenazaba con retirar a su equipo, ¿no? Y decía, no, porque si nos obligan a retornar al campeonato, no estamos en condiciones. Y él exponía unos puntos que son válidos de tiempos que se acortan, temas salariales, y no todos tienen el mismo músculo económico, pero como te digo, hay que verlo también desde todas las perspectivas. Entonces, Brescia habla también desde una posición donde es un equipo que al día de hoy está perdiendo la categoría. Entonces, como que es fácil tomar este tipo de decisiones. Sí, cancela, es mejor cancelar y bueno, sé que no Dice desciendo de una aquí vez. no ha pasado nada, ¿no? A ver, se tardó mucho el mundo deportivo en tomar medidas con esto de la pandemia. Seguro que sí. Y te pongo el ejemplo de Italia, porque bueno, habrás notado que soy seguidor del fútbol italiano todos los fines de semana, pero recuerdo que lo conversaba aquí porque tuve la oportunidad de ver, acompañaba el derby de Italia entre Juve e Inter en Torino, una de las zonas más afectadas de ese país, junto a toda la Lombardía, la región de Milano, y yo justo comentaba cuál fue la explicación lógica de la directiva de la Federcalcio, de la Serie A, para correr 7 días este partido, porque se iba a jugar a puerta cerrada en Allianz Stadium, luego se termina de cancelar ese partido, se supo que una propuesta era jugarlo, eso era domingo, un día lunes, el Inter no quiso, y después una semana después se jugó, un día domingo por la tarde, hora venezolana, donde estamos nosotros, y terminó, bueno, con la victoria de la Juventus, ya con una cifra importante de infectados en territorio italiano, desde hace rato convertido en el segundo país con más muertes, donde han pasado ya las 12.000, y eso te pone a pensar en qué cambiaba la ecuación. Ayer, por cierto, hizo un live también de Instagram, Romelu Lukaku, no sé si tú lo lograste ver o leer, con Thierry Henry, y fue auspiciado por la marca alemana de ropa que viste, al belga delantero del Inter. Y él decía, bueno, tuvo que dar positivo un jugador de la Juventus para que cancelaran el fútbol. Yo creo que él está un poco mal con las cuentas, porque eso vino desde antes, pero siempre se hablaba, no sé si recuerdas, el día que los futbolistas empiezan a dar positivo, se cancela. Luego vino el famoso partido aquel de Champions League entre Atalanta y Valencia, que a mí también me ha dado mucho de qué hablar, nos ha dado de qué hablar, porque la Organización Mundial de la Salud habla que ese fue uno de los focos más importantes en Italia, de que se propagara todo esto, más de 40.000 almas aquel día en el Giuseppe Meazza, donde está jugando Champions League el Atalanta, y luego aquel partido de vuelta, ¿te acuerdas? Que si juegan, que si no juegan, el Valencia no quería, sí. Y resultó la primera plantilla del equipo español con más del 30 y pico por ciento caso positivo. Recién leía que los árbitros que tardaron en Rumania en darle los resultados no salieron positivos, afortunadamente, y también hace 2 semanas más o menos, apenas el primer jugador del Atalanta que dio positivo. Entonces, es difícil encontrarle esa explicación, pero bueno, son cosas que pasan que uno no entiende. Yo creo que en el caso de Latinoamérica, como tal, y abstrayéndome del fútbol, tenemos suerte porque creo que la vimos venir.
Entonces, teniendo como ejemplo a España, bueno, que tenía al lado Italia y que, bueno, se le destapó todo esto también muy rápido y que lamentablemente va a un ritmo quizás más frenético, acá en Sudamérica como que viendo eso por televisión nos hizo tomar algo de conciencia y gracias a Dios tomar las medidas a tiempo. Al final el deporte, y lo Inclusive digo creo con que mucha se humildad, suspenden era el primero menor de los problemas. claro, yo creo que se suspenden primero las eliminatorias en Sudamérica que la Champions, si no estoy Sí, errado con los totalmente, tiempos. totalmente. Y la Copa América igual. Entonces, yo creo que era difícil pensar que las selecciones iban a juntar a sus jugadores, como decían, porque por allí me escribió más de uno. Bueno, pero imagínate, Venezuela tiene oportunidad porque el profesor Queiroz en Colombia no va a poder contar con Duván Zapata, que juega en Italia, y Ospina, y no sé quién, y no sé quién. Y yo, sí, ¿cómo llega Tomás Rincón? ¿Y cómo llega el otro? ¿Y cómo llega el otro? Entonces como que empezamos a caer en cuenta y la verdad que empezó este efecto de bola de nieve absoluto que terminó siendo este COVID-19 que literal puso al mundo de rodillas, ¿no? Correcto. A ver, ya sabemos que los Juegos Olímpicos se suspendieron y se van a jugar el próximo año. ¿Cómo ves la- las disciplinas a las cuales Venezuela tiene deportistas participando? Estos Juegos Olímpicos pueden ser de los mejores en medallas para la Federación de Venezuela, la Federación Olímpica, el comité en general. Wow, yo no sé si en cantidad, porque a mí este tema de jugar a pronosticar medallas nunca me ha gustado y además nunca le sale bien tampoco a los federativos y a las voces oficiales, porque bueno, podemos buscar a lo largo de la historia y es así. Pero si bien la cantidad era muy, muy pequeña a lo que uno aspiraba con la cercanía de los juegos, yo no sé si al final termina siendo una mala noticia esto, que se me entienda, ¿no? Así como te digo en el fútbol o en este caso el baloncesto, recuerdo que la tosudez y la terquedad del Comité Olímpico Internacional de decir, no, los juegos se mantienen, no, los juegos se mantienen. Leía yo a Robeylis Peinado y a otros atletas que a mí me causaba risa porque decían, ajá, ¿y yo qué practico garrocha qué hago? ¿Me pongo en la sala de mi casa o qué hago? Lleno la ducha de mi casa y empiezo a practicar natación. Y como esos muchos ejemplos que bueno, se lo tomaron con humor, pero que es una realidad. Ahora, en el caso particular de Venezuela, creo que dentro de lo poco que hay, que se me entienda, dentro de lo poco en cantidad, hay mucha calidad. Y tener atletas que yo considero, no porque seamos amigos, porque hayamos compartido con ellos muchos años, élite a nivel mundial, eso es una gran esperanza para Venezuela. Así que tú y yo aquí no vamos a descubrir tampoco el agua tibia y pensar de que Yulimar pueda dar ese salto de calidad y convertir la plata en oro, va a ser que bueno, que la gente la termine de mirar como lo que es la mejor en salto triple en el mundo. Ya sus números lo dicen a nivel de mundiales y falta este empujoncito olímpico. Además, porque ella va a tomar ese cambio generacional y ella va a mandar allí un montón de años, ojalá si la salud se lo permite, y de hecho haciendo carrera importante en Europa, en uno de los grandes clubes como el Barcelona. El caso de Antonio Díaz, que yo siempre lo he dicho y mucha gente se ríe, yo creo que es el gran atleta en la historia de Venezuela a nivel individual, porque lo que ha hecho Antonio es una locura, y me encantó su frase cuando dijo, bueno, si he esperado tanto para que el karate participara en unos juegos, yo esperar un año más no me quita el sueño. Y sabemos que Antonio, no sé si ganará, ojalá que sí, pero sabemos que Antonio está en el rango de poderse colgar una medalla en Tokio, que además él conoce bastante bien tierras asiáticas. Bueno, y el voleibol también es una gente que yo le tengo mucho cariño, porque el voleibol, a pesar de tanto palo que recibe y todas las dificultades, imagínate si deportes como el baloncesto y tantos otros les cuesta, imagínate estos chamos del voleibol que se reúnen y siempre dan un plus adicional, y ellos son los que literal, con su clasificación, incrementaron el número, ¿no? En cuanto a cantidad, la cifra, Cantidad, sí. en Tokio, que por ahí dio un poquito de respiro, ¿no? Pero bueno, yo creo que de ahí salen muchas posibilidades. El boxeo también históricamente ha sido una disciplina que a Venezuela puede traerle algunas cosas, pero quizás por allí se ha quedado un poquito estancada y no más de allí, ¿no? Porque la realidad es que el deportista venezolano que puede pegar este salto de calidad y puede competir a primerísimo nivel, obviamente con la esgrima, Rubén y todos estos nombres pesados de la historia,
es precisamente porque ellos ejemplifican lo que significa abandonar territorio venezolano para poder seguir su carrera, siempre costeadas por ellos, para que después con el uniforme nacional, que al final es lo que cada atleta sueña en su carrera, puedan brindar esa alegría. Que luego otros se montan en el bus y se ponen la chapa de la alegría, esa es otra cosa, pero bueno, ya estamos acostumbrados, toda la vida ha sido así, eso no es de ahora. A ver, regresamos un poquito al fútbol. ¿Cómo ves el fútbol? Bueno, hoy por cierto, en la mañana tenía, no sé si por aquí a la mano, la propuesta de la liga de regresar, creo que era el 9 de julio, no recuerdo, soy muy malo con las fechas, pero bueno, en todo caso, eh, ellos ya manejan una propuesta, la cual también habla de una reducción importante de los sueldos, y yo creo que allí está precisamente la traba, ¿no? Porque no sé si los futbolistas van a querer tener estos ajustes. Venezuela es un país con una realidad distinta a estos grandes países que nosotros hemos hablado al rato, y si bien es una cantidad que no muchas personas son capaces de percibir acá en Venezuela, porque el fútbol sí se ha terminado de convertir en un negocio, con aquel gran contrato de televisión que hubo, y actualmente también con lo que significa la cantidad de transmisiones, los equipos que han salido y todo lo demás. Yo no sé si están cerca de tener un acuerdo. Se habla de retomarlo sin una liguilla, de que lo terminen con las posiciones que vayan teniendo. Eso es lo que va a asignar las plazas a las competiciones internacionales, y no sé, seguramente la semana que viene vamos a tener un poquito más de información sobre todo esto. Pero bueno, el fútbol venezolano es un deporte difícil de analizar, ¿no? Al final, yo creo que cualquiera le gana a cualquiera. Es un tema también que pasa por ni siquiera la solvencia, porque he visto clubes que la pasan realmente mal. Yo he trabajado muchos años dentro del fútbol venezolano, así que a mí no me lo están contando, ¿no? Lo he vivido. Y hacer estos viajes y jugar en canchas realmente complicadas, no por lo lejos, sino por las condiciones, es lo que hacen bien particular este fútbol, que lamentablemente a la hora de tener que codearse en ese marco internacional demuestra que, bueno, que está unos cuantos escalones por detrás de las principales ligas del continente, e incluso ligas de países como Bolivia o no lo sé, o Paraguay, que muchos la mingunean por allí, y que quienes sabemos cómo se manejan internamente todavía tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Ojalá a nivel de clubes esto cambie, pero la tendencia no nos hace ser optimistas en esa materia, más allá de que al menos a nivel de Libertadores, donde sobreviven dos de nuestros clubes, la cosa no empezó para nada mal en cuanto a resultados, ¿no? A ver, ¿qué piensas tú de que la cantidad de cupos que recibe Venezuela está correcta? ¿Que Venezuela reciba esa cantidad? O, a ver, dame un cupo y medio más. Mira, Porque si te creo que digo la que... repartición de cupos, yo no estoy muy de acuerdo con la repartición de cupos en lo que es el tema de la Libertadores, porque creo que el 50% es Argentina y Brasil, y el otro 50% se lo reparten los demás. Entonces creo que, no sé, ¿qué piensas tú de eso? Claro, pero fíjate, al final el fútbol se maneja en cuanto a resultados, es un negocio. ¿Y quiénes son los que durante los últimos años han estado animando estas competiciones, ¿no? Los clubes brasileños, los clubes argentinos, que al final son los que generan más derechos televisivos, son donde se codean los mejores jugadores. Como venezolano, obviamente tengo que decirte que me encantaría que podamos tener, sí, quizás cupo y medio más, ¿no? Pero los resultados deportivos no avalan el fútbol venezolano. ¿Cuántos años hemos visto campeones? Y te lo digo en serio, campeones que han tenido un rodaje importante en nuestra liga, que han sido dominadores quizás, no sé, por décadas, con grandísimas plantillas, y luego son borrados de la faz de estas competiciones hasta en fases previas, ¿no? Entonces, por allí viene como que ese choque, ese golpe de realidad que algunos no quieren ver, y yo en ese sentido no es que eso me hace menos venezolano que otros, sino que yo lo he tenido bastante claro, ¿no? Hay otros equipos que también ven esto como la salvación de percibir esa entrada económica para desahogar un poco la situación, y no le ponen lo que hay que poner, y al final se termina de convertir un problema. También la Copa Internacional, aunque parezca loco lo que te estoy diciendo. Entonces, es lo que te digo, ¿no? Pocos son los equipos realmente, clubes, la palabra son clubes, quienes se manejan y fungen realmente como instituciones en Venezuela,
que les da para pensar en eso, ¿no? Te pongo el ejemplo de Caracas sin herir muchas susceptibilidades, y lo digo en serio porque Caracas es un club que, si bien no se maneja como hace 15 años atrás, donde los mejores jugadores estaban allí, y ellos eran una vitrina para salir, vender y compraban lo mejor que había en el mercado, ellos se dedicaron más o menos a la formación de jugadores, de unas inferiores Lo que que, hacen bueno, el año que pasado tienen... fue bárbaro. Y claro, y fíjate, les tocó reinventarse y poder jugar Libertadores con cuántos, 6, 7, 8 bajas importantes que tuvo este equipo, además con un técnico que bueno, para la historia de esta institución ha sido muy importante, y que, como te digo, ha tratado de buscar ahora en el trabajo del fútbol base la nueva solución, ¿no? A todo esto, ¿no? Estos grandes equipos que tenían una inyección económica importante, que a veces no sabíamos cuánto duraban. ¿Cuántos equipos hemos visto desaparecer porque dependían de una empresa en particular o de una gobernación, alcaldía en particular? Y eso es un drama que ha vivido el fútbol venezolano, ¿no? Entonces, ya no somos lo que éramos, y con esta realidad, repito, son pocos los clubes de verdad que pueden afrontar una doble actividad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay equipos que no están preparados, ¿no?, para jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo? Y te pongo el ejemplo calentito, tú lo hablas del Caracas. El Caracas tuvo que jugar, recuerdo, contra Libertad, me parece, el segundo partido de Libertadores que hizo, Sí, sí. después de lo que había sido el empate en Caracas, partido, por cierto, que dejó Lo escapar empezó sobre el ganando final. y luego se le va. Podía haber sumado, sí, en Paraguay. Y recuerdo que eso fue un miércoles, si mi memoria no falla, y Caracas jugó el sábado, creo, temprano, en el torneo local, o no recuerdo si fue del primero para el segundo partido, porque tenía que hacer el viaje. Creo que fue después de Boca, que jugó un sábado para poder viajar a Paraguay. Creo que así era la cosa. Y wow, eso al final es inhumano. O equipos, por ejemplo, Llaneros, puede ser, aquí me vas a ayudar tú, que salió y viajó como con 14 personas, ¿no? Estaban los 11 titulares, el director técnico y Sí, 3, sí, 4 sí. jugadores sentados Un en el equipo banco, incompleto. porque la realidad es que no te daba para viajar con una nómina completa, ¿no? Yo estuve muchos años en equipos de bajo presupuesto y sé lo que eso significa. Además, personas como tú y como yo que nos dedicamos a esto, uno de los cortes automáticos que vienen son el sector de comunicaciones, hasta los fisios han dejado de viajar, doctores que han dejado de viajar, y imagínate tú lo que estamos diciendo, y eso es una realidad del fútbol venezolano. Entonces, el contarla no nos hace malos, pero ponerlo en perspectiva con estos equipos que tú hablas de Argentina y Brasil, ¿cómo hacemos? La cosa está complicada. Yo recuerdo mucho mi pequeña estadía que tuve en la segunda edición de Venezuela. A nosotros nos tocaba ir de Punto Fijo a Morón, porque el equipo no tenía sede en Falcón, ¿no? Los estadios no estaban capacitados para jugar en segunda. Y eso eran todos los fines de semana. Ayer yo estaba recapacitando eso, ¿no? Los presidentes tienen que querer mucho el fútbol, tienen que de verdad tenerle amor a este deporte, porque, o sea, es prácticamente una pérdida mantener un equipo. ¿De En qué, este de caso, qué viven los clubes, no? Claro, es que el equipo venezolano no va a vivir de las entradas que percibe de un fin de semana, ¿no? Salvo, no lo sé, Caracas, Táchira, cuando se juntan y precisamente tienen un clásico entre ellos, o un clásico andino, o algún juego en particular, pasa por un tema ni siquiera tampoco a veces de sponsor, porque vemos camisetas que a veces no tienen ni la marca que los viste. Se pasa por un tema de derechos contractuales. Tú ponías ese ejemplo, yo te puedo decir uno de los equipos, de los tantos que hay en la capital, y que en simultáneo una vez creo que éramos 4 o 5 que estábamos en Caracas, al equipo para el cual yo trabajaba nos tocaba viajar a Maracay fin de semana tras fin de semana, porque jugábamos en el estadio Hermanos Gersi, y te puedo contar 1000 anécdotas, ¿no? Pero una de ellas, y lo digo ahora lo digo con risa, ¿no? Pero en el momento obviamente que era preocupante, el equipo viajaba en bus, y no está exento de las cosas que podemos vivir tú y yo y cualquiera de los que nos ve. Y el equipo se accidentó, se accidentó y no llegaba. Llegamos faltando 5 o 10 minutos para el partido, y eso fue una locura lo que fue el cambio de ropa, porque si no rayábamos el forfait, ¿no? Como local. Entonces, claro, tú pones esto en perspectiva con el resto del continente fútbol, y dices, ¿cómo se exige, no? Y lo mismo te lo puedo decir a nivel de selecciones, ¿no?
aquel famoso partido en Barcelona donde no llegaron las camisetas. Y estamos hablando de primerísimo nivel, jugadores que tienen muchos años en Europa. Entonces yo creo que tener un poquito de calma y saber que a la hora de exigir, detrás de todo esto hay muchas otras cosas. A ver, ya que tocaste el tema de la selección, te pregunto, el 30 de enero, ¿conocías un nombre, el nombre de Peseiro, lo conocías? No, para nada. A ver, me sonó y una vez que lo googleé, porque yo lo busqué cual mortal en Wikipedia y la gente me cayó encima, luego el presidente, que ya no es el presidente de la federación, confesó en la conferencia de prensa de su presentación que también lo tuvo que buscar en internet. Entonces al final yo no me sentí tan mal porque entonces no estaba tan loco. Pero bueno, tiene su currículo. Fíjate que es raro porque él dice, lo tuve que buscar en internet y después, 2, 3 frases después decía que es el técnico con mejor currículo en la historia de Venezuela. Bueno, capaz y sí, pero entonces pero no lo conocíamos, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que no lo voy a juzgar sin saber, más allá de las bromas que uno pueda hacer, porque primero no lo hemos visto ni siquiera debutar y con todo esto, bueno, se le complicó un poquito la planificación. Además, yo creo que llegó bastante enfocado, por lo menos en materia de conciliar las cosas, ¿no? Yo creo que entiende que en Venezuela, y eso es una cosa que yo he venido arrastrando a lo largo de los años, en Venezuela no sobra tanto talento como la gente cree, ¿no? Que habla de un universo espectacular de jugadores. Yo creo que no es así. Y por eso algunas diferencias también con el DT saliente, porque yo creo que los buenos, los distintos pueden convivir. Entonces cuando te vienen con ese verso de que Venezuela no tiene para jugar bien a la pelota y no puede mostrar un mejor fútbol en la cancha, yo creo que es mentira, porque jamás en la historia del fútbol venezolano pudimos tener, por ejemplo, en lo particular, tantos 10, ¿no? Y te puedo poner muchos nombres y se nos hace largo esto. Y yo creo que Peseiro lo ha entendido, de una lista donde son los nombres bueno, que hemos venido escuchando a lo largo de los años. Creo que no había ninguna novedad. Muchos han dicho que es copiar y pegar. Fuera, ¿sí? Muchos han dicho que Peseiro lo que hizo fue copiar y pegar o sea, fue un copia y pega de Dudamel. Pero tenemos más. Hay más. Allá voy, hay más de ¿qué lo va a que... hacer? Pero, claro, pero ¿qué va a hacer? No, porque cuando tú dices, bueno, llega un nuevo técnico y se tiene que sentir la mano, es difícil y es complicado porque tú no puedes cambiar lo que ha venido, entre comillas, funcionando a lo largo del tiempo. Fíjate que una de sus primeras ruedas de prensa él hablaba de bueno, un estilo de juego donde le gustaba tener la pelota, salir a presionar, y habló de Soteldo, que muchos se olvidan que Soteldo entró por la ventana en la convocatoria de Copa América, y posiblemente estamos hablando del jugador con mejor presente de toda la selección, además en Brasil, que creo que saben un poquito de fútbol, ¿no? Mi humilde opinión fue el mejor de la Copa América de Venezuela, en lo que fue ataque. Y sí, y no viendo todos los y no viendo todos los minutos. Darwin es otro de los ejemplos, porque Darwin también está viviendo, o lo estaba viviendo, una temporada importante en España. Y bueno, hay otros nombres que también siempre hacen ruido porque no tienen muchos minutos, pero bueno, creo que ese es el abanico de opciones. Cuando él busca tratar de conciliar con el tema Joseph, yo también fui bastante honesto cuando opiné, porque no nos sobran delanteros de esa calidad. Venezuela siempre ha adolecido de gol, y si hay un tipo que literal se mete en el bolsillo la liga estadounidense, sea la que sea, la liga que él le toca jugar, y él es élite allí y está sobre la media, ¿por qué nosotros vamos a prescindir de un talentazo como eso? Entonces, bueno, obvio que las cosas no se hicieron bien, pero al final de todo, sentándose y entendiéndose tenemos, porque fíjate, ¿no? Salomón Rondón fue uno de los primeros afectados por todo este parón. No sabíamos en realidad qué versión íbamos a ver de él, y cuando tú piensas en no tenerlo a él, te hago el ejercicio, nómbrame otro 9 importante y no te sobran los nombres, ¿no? Entonces, yo creo que Peseiro está bastante claro en todo eso, y bueno, habría que verlo, de verdad que habría que verlo, plantear un partido y ver qué fútbol le gusta a él practicar para poder hablar un poquito más de él. Sus pasos por estos equipos, bueno, están allí, ¿no? No son inventados por nosotros, algunos más cortos que otros, pero algo de recorrido tendrá y sabrá. A ver, bueno, lo que estás mencionando, sabe que la deficiencia de Venezuela es el gol. Y por ahí hubo un pequeño acercamiento con Torregrosa,
el jugador de Brescia, que es italiano de padres venezolanos. Y, ojo, no es que sea el mejor delantero del calcio, porque está por debajo de Balotelli. Balotelli creo que es el titular en Brescia, Sí. pero puede aportar, puede aportar. Sí, y tantos nombres, ¿no? Es que eso no es de ahora, ¿no? Todos esos nombres que tú puedas escautear, perseguir y que sabes que tienen una proyección importante y que sobre todo tengan las ganas de vestir la camiseta, creo que por ahí es donde pasa todo. El caso de Alejandro Marqués es el último más reciente, donde se hicieron tantas gestiones y recuerdo fotografías, van y ven, de todo el cuerpo técnico viajando a buscarlo a Barcelona. Él ahora está en la Juventus. Imagínate lo que significaría un jugador como eso para la selección, pero al final son cosas que se escapan de las manos, ¿no? Entonces juegas con literal lo que tienes hoy en día y a mí no me gusta hablar mucho de supuestos, ¿no? Entonces creo que Venezuela en ese sentido también ha dado un salto de calidad en materia de exportar jugadores, si bien tenemos todavía esa tarea pendiente y muchos también se molestan a veces conmigo porque Venezuela no ha tenido ese chance de tener un referente en Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester, no sé, estos equipos élites, muchos me dirán por allí, Tomás Rincón. Tomás Rincón tuvo un paso corto en la Juventus, pero yo creo que fue también más una estrategia de mercado del equipo que otra cosa. Ojo, nadie le quita la calidad a Tomás y bueno, mira todos los años que tiene jugando en Europa, en Alemania y en Italia, ¿no? En el primerísimo nivel, pero quizás que Juan Arango, ¿no? Uno de los que tuvo un peso más importante y que fue de los primeros en destacar, el mismo Juan, fíjate, él siempre habla que nunca pudo dar ese salto a Barcelona, uno de estos equipos importantes de España, y en el caso de Alemania, bueno, elegido en un equipo importante, pero un equipo de segundo nivel, ¿no? Entonces, ¿cuándo será el día de verdad que uno vea a un jugador de estos ser, bueno, superfigura? Fíjate el caso de Joseph, que te lo acabo de nombrar. Lo que le costaba un montón no solamente anotar, sino jugar, ¿no? En la Serie A cada domingo y en la Major League Soccer es una locura lo que le ha hecho, ¿no? A la par de jugadores como Zlatan o como Vela o como todos estos que está pasando por ahí. Ahora Chicharito, que también llega joven, ¿no? Porque le caen encima a Joseph y Estados Unidos se ha convertido también en un sitio importante, ¿no? De mercado. Hay otros que pueden incluso dar el salto. Pasó con este muchacho que está ahorita en el Newcastle, Almirón, que era compañero Almirón, sí, de Paraguay. precisamente de Joseph, ¿no? En el equipo. Y lo vivió Savarino también, que pudo dar el brinco para el Mineiro, ¿fue? Sí, para el Mineiro. Lo lleva Dudamel al Atlético. Exacto. Y que, por cierto, el último partido es MVP. Quedó MVP, el club le otorgó el MVP del último partido que jugó el Atlético Mineiro en Mineiro. Es buenísimo. Savarino es buenísimo. Si nosotros hacemos un ejercicio de ese talentazo que tiene Venezuela en la mitad de la cancha, de 3/4 de cancha para adelante, la verdad es que es una locura. Y hacer el 11, ver a Soteldo en primer nivel, a Otero, a Darwin, ahorita estábamos hablando de Savarino, otros que te imaginas que se recuperen, ¿no? Hay nombres que uno siempre les pega, acaso Peñaranda y algún otro, pero si estos nombres se recuperan, el tratar de armar ese dibujo va a ser un reto para el portugués. La principal cosa a corregir en este equipo siempre ha sido, por supuesto, el tema defensivo, aunque ahora a nivel de centrales hemos sacado jugadores de un portento físico importante, además en equipos importantes que les ha dado un oficio extra, pero bueno, siguen siendo los laterales, ¿no? Un tema ya histórico y trascendental en la selección, y a pesar de estos nombres que estamos hablando, Salomón, Joseph y algún otro, a Venezuela le cuesta muchísimo marcar gol, y esa es la realidad. A ver, ¿cuál ha sido la mejor selección venezolana que has visto? Yo no sé si es la mejor, pero la que se ganó mi corazón es la de Richard, que por cierto recién cumplió un nuevo aniversario de aquel centenariazo, y yo creo que por ser la generación que fue con la que yo crecí y la que generó también este cambio en el pecho, era un dolor en el hígado, ¿no? Ver la goleada de la selección y luego se transformó en un fresquito porque encadenar esos, creo que fueron 4 o 5 partidos donde Venezuela pudo ganar de forma consecutiva, arrancando con esa zurra que dio en el centenario de Montevideo, lo que hizo Richard con una selección de jugadores que
al final era un grupo, te digo, de 8, 10, que eran siempre los mismos y que jugaban acá en Venezuela y que no tenían el fútbol como su principal ingreso en muchas oportunidades y que era la continuación de un trabajo del profesor José Omar Pastoriza, que en paz descanse. No, el poner a los tres zurdos, que fue el primer intento. Aquí te estoy hablando de los distintos, pero en aquel momento eran los tres zurdos, ¿no? Gaby Urdaneta, Juan Arango y el zurdo Rojas. exactamente, ¿no? Y el zurdo Rojas, no, era una locura de selección y fueron los primeros que se la creyeron y por eso te digo, lo que hizo Richard con ese grupo para mí va a estar siempre en el top. Luego matemáticamente, ciertamente se estuvo cerca de la clasificación al Mundial. Luego vino la refrendación con César Farías, que también hay que darle mucho, mucho mérito y se generaron resultados que bueno, han pasado a la historia del fútbol venezolano, pero que fue parte de la continuación de ese trabajo, de ese cuerpo técnico. Yo creo que Venezuela ha tenido un crecimiento en selecciones. A ver, si por ahí decimos lo negativo dentro del resultado fue la última eliminatoria, pero sabemos que esa eliminatoria también vino un poquito con conflictos desde la interna, conflictos de la parte federativa. ¿Qué crees tú que tuvo que ver la Federación Venezolana en lo que fue las eliminatorias a Rusia? Porque se designó un técnico súper tarde. Sí, es que al final todo pasa por ahí, por las oficinas, ¿no? Entonces, si no está ese trabajo en conjunto, por más que tengas buenos jugadores, siempre te va a pasar factura, ¿no? Aquel tiempo, como dices, que tuvimos sin el nombramiento del seleccionador nacional y por eso la locura que también se estaba viviendo después de que Dudamel deja la selección, yo creo que al final nos cuesta también aprender de los errores del pasado, ¿no? Y si tú le quieres poner nombre particular ya en lo deportivo, porque hablar también de la federación a veces a mí me aburre un poquito porque, mira, después del FIFA Gate, la única, y me atrevo a decirlo, federación en el mundo que no limpió verdaderamente fue la venezolana y recién ha salido del tren dirigencial uno de los nombres que estuvo precisamente ligado también a todos estos 40 años de mando, ¿no? Primero con Rafael Esquivel, Laureano González, y ahora, bueno, el sucesor también es parte de este mismo grupo de trabajo. Entonces, bueno, Venezuela ha tenido siempre una continuidad de los mismos allí, y bueno, son intereses que a veces afectan. No sé si recuerdas aquella época de los comunicados, ¿no? Que se hicieron de moda. Tuvimos una época de cartas y comunicados que fue una locura y que al final eso no ayuda para nada. Entonces, Venezuela a veces trata de actuar como si fuera Italia, Alemania, Brasil, claro, y uno se ríe, pero al final la verdad es que Venezuela no ha ganado nada a nivel deportivo y con mucha humildad rabia, tenemos que entender que Venezuela es la única selección del continente que todavía no ha podido jugar una Copa del Mundo. Entonces, cuando nosotros estemos claros realmente en cuál es ese objetivo, ojalá Qatar sea de verdad ese punto de quiebre, podamos ir a una Copa del Mundo, pero con un tema de que de verdad se cumplan los pagos de los jugadores, que los jugadores también entiendan que todo este tipo de cosas como las que han estado ocurriendo en el último tiempo no pueden ocurrir y que de verdad se dediquen a lo que nosotros queremos, que es a jugar al fútbol, y para eso tienen un talentazo importante. Ellos no dejan de ser unos héroes que, a pesar de todas estas circunstancias que nosotros hemos hablado, se juntan, se unen, y bueno, yo te ponía el ejemplo de Richard, luego el de César, el saber que se ha quedado allí, ¿no? a las puertas matemáticas de una clasificación, y por eso vuelvo al comienzo. Le quieres poner nombre propio a cada episodio mental, se lo ponemos. Aquel partido en Puerto Ordaz contra Uruguay, recuerdo el gol de Cavani, Sí. O partidos como contra Paraguay, que tengo varios en la memoria, ¿no? Que terminaron sacando unos puntos, o recuerdo uno también contra Chile Chile, local, cuando... en Anzoátegui. Y claro. Entonces, ves, son esos pequeños pasos, no sé si de suerte o de fortaleza mental que nos hace falta terminar de dar para que todo esto se concrete. A nivel de acortar distancias, no solo Venezuela, porque mucha gente también se engaña, el fútbol en general, en el globo terráqueo, ha reducido las diferencias. Entonces, equipos pequeños que la verdad le alcanza con pararse un día bien de la cama y tener una buena jornada para hacerle cara a un gran club, ¿no? Por eso estas eliminatorias, por ejemplo, a ida y vuelta, te permiten de repente, modo Champions League,
de pensar las cosas de una manera más de ajedrez, pero partidos a choque único, cualquier cosa pasa, ¿no? Entonces Venezuela en ese sentido ha podido ganarle partidos a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Colombia, pero a la hora de pensarla a la larga, como las ligas, ¿no? En particular, y por eso yo creo que la liga se ha minguneado mucho, obvio por la Champions League, pero o las ligas en realidad en el continente, me refiero. El ser consecuente a lo largo del paso de las jornadas, y en el caso de eliminatorias, que tienes un descanso entre partido y partido, donde los técnicos se juntan con los jugadores unas semanas nada más y no los tienes, no los puedes ver o puedes aplicar las cosas que tú quieras. Por eso es que Venezuela yo creo que le ha costado un poquito todo esto, ¿no? A ver, mencionabas lo del tema de la selección de Dudamel. ¿Qué te dejó esa selección? ¿Qué te dejó ese proyecto de Rafael? Un proyecto que podemos llamar, dejó cosas positivas, con fracaso. Hay personas que lo han catalogado como fracaso. Vito Martínez, Mira, a mí ¿cómo lo ves? A mí la palabra fracaso no me gusta usarla mucho, y menos en el fútbol venezolano, porque lo cataloga fracaso en base a qué, ¿no? Entonces, si Venezuela poquito a poquito ha reducido la posibilidad de acercarse más a un mundial o ha podido trascender incluso en instancias de Copa América, yo creo que el trabajo está allí, ¿no? Y fíjate, la última Copa América, cuando se queda eliminado contra Argentina, ¿qué va a decir uno? Ah, quedó eliminado contra Argentina, la Argentina de Messi. Uno, transportándose aquel partido y sabiendo las circunstancias que lleva Argentina, obvio que tienes la sensación de que por ahí el equipo puede haber hecho un poco más, y bueno, podemos debatir si nos gustó o no nos gustó el planteo, los cambios, lo que tú quieras, ¿no? Pero si algo positivo deja esta etapa de Rafael Dudamel, es el trabajo con nombres en particulares, ¿no? Para él permitírsele trabajar con aquella base sub-17 que fue mundialista, luego con lo que fue el pico máximo de su carrera, y eso no estaba en los planes de nadie, y que no vengan a contarnos cosas raras, que jugar la final de un mundial, y que nos tuvo locos allí pegados temprano en la madrugada para saber, y terminó siendo un gran partido contra aquella generación de Inglaterra, que además esos nombres ya están en la absoluta de esa selección, y que bueno, después poco a poco lo fui insertando, no como yo hubiera querido, pero lo fui insertando en la selección. Yo creo que eso es un terreno abonado que le va a dejar sin lugar a dudas a Peseiro. Y podemos tener de ejemplo aquella generación sub-20 que tuvo César Farías, que él mismo dirigió en aquel Mundial de Egipto, ¿no? Por eso te digo, Dudamel mejora completamente lo hecho por aquel equipo, así que no podemos hablar de fracaso. Sí, quizás de repente en camino eliminatorio, ¿no? Pero si te pones con los números en la mano, te pones a revisar los números de Rafael Dudamel, tampoco son tan malos como los que la gente cree. Y fíjate que mucha gente terminó hasta llorándolo cuando se fue, cuando recuerdo que su nombramiento fue una cosa un asunto de Estado, y fue una locura, que cómo es posible. Entonces yo creo que el venezolano es muy volátil en ese sentido, ¿no? Pero ojalá que se le dé mayor continuidad a estos jugadores, otros que se han estado quedando por allí, y que no pase, repito, como esa generación de César, que si me apuras ahora mismo, salvo Salomón Rondón, no se me viene otro nombre de aquella generación, si bien hay algunos inactivos en el fútbol venezolano, pero me refiero a que haya podido trascender a nivel de selección nacional o algún club internacional. Y eso habla un poquito también que se hayan mantenido con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Claro. Claro. Selección tenía de referente a Salomón, Jonathan del Valle, por ahí estuvo convocado. Sí, Romo, Sema Velázquez. Sí, hay muchos nombres que se perdieron por allí en el camino, pero en el caso particular de este equipo que manejó Dudamel, imagínate lo que nosotros nos significaba ver jugar esos chamos cuando eran chamos. Bueno, lo siguen siendo, la verdad, pero no sé, el propio Machís, Peñaranda era importante en esa selección, Sosa era uno de los más muchachos, Wilker Farillas, que se terminó a convertir en un portero de selección, y Chita en el breve paso siempre lo tuvo claro. El nivel de la defensa, que siempre te digo, es uno de los puntos débiles de la selección, no le ha terminado a dar la posibilidad a jugadores como Ferraresi, que ha sido habitual en algunas convocatorias. En el caso de William Velázquez, que ahora regresa a esta parte del mundo con el Portland Timbers, estuvo en el fútbol de Japón, creo. Entonces son jugadores que por allí no han tenido esa continuidad que uno quiere, pero que necesitamos sean importantes, ¿no? La pareja de Tomás se terminó
de convertir este muchacho del Granada, era capitán Y Ángel de la Herrera. selección, ayúdame, Yangel Herrera. Entonces, no sé, hay nombres ya importantes que son importantes a nivel de selección mayor, pero que yo tengo ese sustico que bueno, que la verdad es que todo ese grupo vaya caminando es difícil, pero que vaya caminando a la mano. Córdoba, no lo sé, son muchos que fueron importantes en aquel equipo. Ponce, que tuvo en la lista, por cierto, esta de Peseiro y que pintaba para mucho y que después en Italia tuvo equipos de muy bajo perfil y se van a estas ligas que son, tú sabes, de menor gama y que nosotros necesitamos tener su mejor versión. A ver, dame un top 5 de los jugadores que has visto con la selección. Vistiendo la vino tinto. Sí, también lo tengo. Sí, porque hay unos que quizás, por eso te hago la pregunta, no tuvieron el tiempo de demostrarlo o, no sé, un factor suerte, no pudieron demostrar todo ese talento con la Vinotinto, pero son grandísimos jugadores que ha dado Venezuela. Por eso te hacía Ah, bueno, la dámelo en pregunta, ¿no? general, dámelo en general. O sea, lo Bueno, mejor que has visto te lo voy a del meter, fútbol venezolano. te lo voy a meter en esta lista porque además es un jugador que marcó mi infancia y es Stalin Rivas. Posiblemente la mejor zurda con el respeto de Juan Arango, o al menos la primera zurda, pues para que Juan no se me moleste, que ha dado el fútbol venezolano. Y yo creo que Stalin, quizás con un poquito más de suerte, sin entrar mucho en detalles, pudo haber sido el primer venezolano en jugar en estos clubes importantes de Europa. Y recuerdo que para la época, que era impensado que un jugador venezolano pudiera dar el salto de calidad en Europa, Stalin siempre estuvo en el ojo del huracán, y por eso te lo pongo en esta lista. Stalin es un espectáculo. Te nombras Juan Arango, Juan tiene que estar. Hay un antes y un después en el fútbol venezolano después de Juan. Aquí me pones en un compromiso, ¿no? La carrera que hace José Manuel Rey a nivel de selección es digna de admirar. Los números de presencias en la selección absoluta creo que hablan de lo que significó él, además no solamente futbolísticamente, sino como uno de los referentes, ¿no? Del equipo. Así que bueno, meto por allí a José. Es que son muchos nombres, ¿no? Creo que también Pájaro Vera en su momento fue un jugador de selección. El tipo seleccionado y jugaba en una pierna, faltaba poco, era el gran caudillo. Recuerdo aquella mitad de la cancha del equipo de Richard Páez. Y mira, no sé, pudiera colocarte del presente si quieres a Tomás Rincón, ¿no? Que es precisamente el que cogió testigo de estos grandes líderes, y la selección con Tomás en la cancha es una, y sin él la sufre porque, bueno, porque es un tipo de jerarquía que además en Europa juega de 5 y acá en Venezuela es una suerte de 8 porque va y pisa el área y tiene pegada y arenga, y hasta de lateral lo hemos visto jugar. Es un tipo que se despelleja cuando viste la camiseta de la selección. Por allí pudiera poner también a uno de los porteros, y además de que es gran amigo mío, tuvo una carrera internacional cuando los venezolanos no la tenían, y es Gilberto Angelucci. Yo creo que era otro de esos tipos que, fíjate que todos más o menos van por la misma línea. Son estos tipos que a mí en una cancha es mi manera de ver el fútbol. Por allí me representan un poquito, y Gilberto tiene una forma bien particular de ver el fútbol. Además es un tipo súper divertido. Okay, ese sería tu top 5. Aprovecho para saludar a Carlos Atacho, que subió, es uno de los forma parte del staff desde las gradas, del equipo desde las gradas en radio. A ver, para ir ya cerrando, porque si no, a ver, sí, ya tenemos pocos minutos. Agradecerte por haber aceptado la invitación, Vito. ¿Qué podemos esperar de la selección venezolana para el proceso a Qatar? Mira, llega en un momento con jugadores que están viviendo un buen presente, repito, en Europa, más allá que habrá que esperar la reanudación y cómo se da todo esto. Pero bueno, hay nombres que vienen con un rodaje importante, que por allí a algunos les significa también este cambio de aire a nivel de banquillo, en una bocanada de aire fresco. Entonces yo creo que también es como cuando uno arranca una relación, ¿no? Es esas ganas de mostrarte, de decirle al profe que bueno, que cuenten con él, que ahí estoy yo. Y yo creo que sin mucho invento, porque no tenemos margen para el invento, Venezuela poniendo en la cancha
un buen dibujo táctico donde Venezuela pueda ser protagonista, insisto con esto, donde sepa que también atacando puede hacer daño, cuando ellos tienen ese desparpajo de ir a Subimos otra buscar, vez, creo que la... subimos ¿Sí? otra vez porque nos va a tumbar el Instagram. Subimos otra vez. Decía que una hora es muy cortico para hablar de deporte. Yo creo que tampoco la circunstancia en la que estamos nos ayuda, ¿no? Entonces tenemos esa necesidad de soltar todo eso que tenemos aguantado. Sí, bueno, estabas en lo del tema de lo que podemos esperar para la selección el tema de las eliminatorias, Qatar. Bueno, el resumen corto es que vienen jugadores con un buen presente, que muchos van a querer mostrarse en esta nueva etapa de cambio en el banquillo y que yo creo que puede servir de aire fresco para que la selección de repente, te decía, implemente otra forma de jugar al fútbol, ¿no? Me refiero de ser más protagonista, de saber de que podemos tener la pelota, de hacer daño en ataque y dejar un poquito atrás esa forma rácana de a veces plantear los partidos y por allí pasa las fortalezas de esta selección. Esperemos cómo va a quedar armado ese calendario y la verdad es que Venezuela, la fórmula no cambia, la que ya conocemos, ¿no? Tiene que hacerse fuerte de local, eso es fundamental, y ver qué puntos por allí puede rajuñar de plazas que siempre son las accesibles, ¿no? Para el jugador venezolano, sobre todo teniendo como precedente lo que ya se ha hecho en el pasado. Yo estaba hablando en estos días creo que fue el martes, con Rafael Mea Vitali, y él me dice, yo le pregunté cuáles son los partidos que Venezuela tiene que ganar sí o sí, o tiene que plantearse los que estos son los que hay que ganar. Y yo le pregunté por rivales y él me dijo, no vale rivales aquí. Aquí lo que vale es que ganar los partidos en casa. Los partidos en casa. Si no ganamos los partidos en casa, no podemos soñar con ellos. A Ecuador le resultó exactamente esa fórmula. Claro, Ecuador tiene unas circunstancias de la altura, ¿no? De Quito, pero un equipo que jamás había jugado una Copa del Mundo resultó que se hizo fuerte en casa, rozó la perfección. No tengo ahora a la mano aquella eliminatoria de Alemania, de Alemania 2006, me parece, no, de Corea-Japón y luego de Alemania, sí, porque repitió en mundiales, pero el de Corea, ¿no? Porque fue aquel equipo del bolillo en la primera etapa. Y lo de Ecuador en casa fue una locura, ¿no? Entonces cuando Ecuador se dio a la tarea de poder sumar puntos importantes de selecciones más o menos con un perfil similar, ¿no? Caso Bolivia, que para ellos no representaba tampoco una angustia ir a La Paz, o selecciones como, no lo sé, Colombia, Paraguay, la propia Chile, porque uno termina marcando en el calendario esos partidos con Argentina, Brasil, Uruguay como los que perfectamente puedes perder. Venezuela obviamente que pasa por hacerse fuerte de local, ¿no? Y en esos partidos que en el live anterior recordábamos que terminaron significando puntos que hoy nos duelen, ¿no? Cuando sacamos esa cuenta con la calculadora de lo que pudo ser, ciertamente duelen y mucho, ¿no? Hubo mucho que ver el perder los puntos de local. ¿Sabes qué? Claro. Dentro del comentario, también le hice la pregunta tanto a Rafa como a Napo. A Napolitano Centeno se la pregunté 2 veces. El tema de cómo se decide la sede, cuál va a ser nuestra sede. Mea Vitali me dijo que ellos decidieron jugar un partido contra Brasil en el Pachencho Romero, en Maracaibo, y ellos no, porque jugamos a las 3 de la tarde, ellos entrenaban a esa hora, Brasil llegó un día antes del partido, entrenaron a las 9 de la noche, el partido era a las 3 y el partido terminó quedando 7-0. Entonces me dijo, yo no creo que el tema del calor vaya a nosotros a beneficiar. Sí, yo no creo que nos dé beneficio jugar en Maracaibo. Lo que sí me dijo Napo es que se debería aprovechar por las instalaciones, por lo que ofrece el Monumental. Sí, yo creo que en la Venezuela de hoy, en la Venezuela de hoy todo pasa por un tema logístico, ¿no? Entonces tienes que tener primero las facilidades del tema de los vuelos, que sea una ciudad que tenga aeropuerto, que sea un estadio, abro la comilla, top en materia de iluminación, de comodidad, de grama, y de verdad es que son pocos, ¿no? Poniendo todo esto sobre la mesa, no tenemos, ¿no? Muchas opciones de contar con estadios así. Entonces yo creo que no nos va a sacar de una lista corta de canchas de repente como Cachamay, que a mí me encanta, quienes han podido estar ahí en el complejo,
es extraordinario. Yo recuerdo a los uruguayos reventados, liquidados, literal, porque la humedad los estaba matando, pero bueno, al final, cuando uno tiene mucho talento, Cavani sacó una, pum, la mandó a guardar y chao, porque así es esto. Recuerdo que a Colombia se le mandó a jugar, creo que fue en Mérida, recuerdo también, creo que fue en San Cristóbal, y entonces muchos también se lo buscaron a broma porque no tiene como que mucho sentido poner a Colombia a jugar en San Cristóbal con la frontera que tiene el estado y lo que terminó siendo media grada pintada de amarillo, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? Canchas top, porque no podemos inventar. Está Cachamay, está Pueblo Nuevo. Barquisimeto es otra gran ciudad, a pesar de que Cabudare ha tenido algunos sectores que desde la época Copa América y como pasó tal cual en Maturín, que es otro estadio que se está perdiendo y que es extraordinario, no da, ¿no? Para todo esto. ¿Quién mete 100.000 personas en un estadio, ¿no? Entonces 80.000 personas, es una locura, ¿no? Y en el caso en particular de nosotros acá en la capital, en Caracas, siempre está esa espinita de poner el ejemplo de las grandes selecciones del mundo que tienen como que base de operaciones a sus capitales, ¿no? Pero lamentablemente Caracas no es una opción real, ¿no? Pudimos ver a la selección después de creo que 8 años, casi 9 años, en estos partidos amistosos. Tuve la posibilidad de ir a la cancha. Yo tenía tiempo que no veía a la selección en Caracas, de hecho desde niño, y para mí fue una locura. Mira que ya había visto la selección en el interior, y lo que uno sentía aquí en Caracas era que uno quería ver fútbol, ¿no? Porque no es cuestión de compararnos de quién es más fanático que otro, pero una opción real de hacerlo habitual acá en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, yo lo veo muy, muy complicado. Entonces, si tenemos de repente esas 2 opciones o 3 opciones, yo creo que manejándonos allí podemos hacer perfectamente la eliminatoria. A ver, me dices que me comentabas en el live anterior que te gusta, y bueno, por ser descendencia italiana, tienes esa conexión con el calcio. ¿Fanático de algún equipo de la Serie A? Sí, la Juventus, totalmente. La vecchia señora. Pero Sí, un sí. jugador de la Juventus que de todos los que has visto, que tú digas, wow, mira, bueno. mi hijo se llama Alessandro. Para que te des una idea. Pero no por Alessandro Matri, ojo, no, por Alessandro Del Piero. Pero tú sabes que muchos de los periodistas, cuando estamos de este lado, a veces tienen como que ese tabú de no decir de repente por cuál equipo sienten una afinidad. Y yo, si bien no ando echando cohetes nunca de mis gustos, desde bien niño, porque además uno se forma como comunicador social, pero hay que recordarle, bien, me encanta. A uno hay que recordarle a toda la gente que nos ve que uno primero fue fanático y luego se formó como comunicador social. Nadie nace con un micrófono, sino vienes de una placenta, ves mucho deporte, te gustan ciertas cosas y después, bueno, te dedicas a todo esto siempre con el mayor de los respetos y objetividad. Pero sí hay una de las cosas que yo en todo este tiempo nunca he cuidado, y quienes me conocen, me siguen, me leen o han podido compartir conmigo saben, es esta pasión por la Juve que la pude adoptar de un primo mío que está ahorita en Italia, que es como mi hermano mayor, y que desde niñito, te estoy hablando 5 o 6 años, ya veíamos los partidos de aquella Juventus, año, imagínate, 91, 92. Pude o tengo la posibilidad de tener fresco en mi mente una UEFA Champions League ganada por la Juventus, que eso, dicho ahorita para los millennials y todo esto, es una cosa impensada, porque tiene récord Guinness de finales perdidas de forma seguida, pero no, la Juventus es mi gran pasión, sin lugar a dudas, ¿no? El resto de las cosas uno las va paliando, o al menos yo pude hacerlo, te lo confieso, ¿no? Trabajar muchos años en béisbol venezolano. Estuve, por ejemplo, en mi etapa por Meridiano Televisión, casi 8 o 9 años, siguiendo los partidos de los Leones del Caracas. Yo no soy fanático de los Leones del Caracas, y me permitió hacer muchas amistades dentro del equipo, dentro del clubhouse, dentro de los aficionados, dentro de la directiva. Entonces uno, no es que agarras cariño, ¿no? Pero empiezas a entender de repente el deporte desde otra perspectiva. En el fútbol me ha tocado exactamente igual, ¿no? Yo de niño fui fanático del Deportivo Italia. Mi abuelo me llevó al Brisbane Iriarte, una cancha aquí en Caracas, que está cerrada, por cierto, hace un montón de años.
y luego, bueno, trabajé para muchos clubes y al final uno defiende los intereses con un bolígrafo en la mano y un teclado al frente del club que es el que te está dando la paga. Y por más que uno los deja, mantienes contactos y bueno, sientes de repente por allí unos sentimientos, ¿no? Cuando los ves jugar o cuando jugadores que compartieron contigo dan el salto y lo ves en otros clubes. Lo mismo me sucede con el baloncesto, eso de que no, fulano me cae mal y entonces lo voy a dejar de entrevistar porque me cae mal, eso no aplica, ¿no? Pero en el caso del fútbol, Venezuela es una pasión única para mí. La Vinotinto ha sido desde niño una de las cosas que es medio dramática, ¿no? Porque en la memoria, al menos yo no sé si es algo que tengo que revisármelo yo, pero siempre vienen los recuerdos malos, ¿no? Con la selección me vienen son las goleadas, con la Juventus me vienen son las finales perdidas a la mente, pero yo creo que eso pasa precisamente por eso, ¿no? Por siempre querer mejorar, ser bueno y con siempre la cosa aquí que lo bueno siempre está por venir. Entonces, en el caso de Venezuela, ojalá sea la clasificación al Mundial. En el caso de la Juventus, no sé si este año se va a retomar la competición. Mi interés ahora mismo no pasa por la liga, es que pueda dar ese salto de calidad en Europa, ¿no? A ver, te pregunto que ya estamos hablando un poquito de la Juventus, me atrevo a hacerte la pregunta. ¿Ves a Gianluigi Buffon con la necesidad de retirarse o le queda? ¿Le queda todavía tanque, le queda combustible en ese tanque a Buffon? Mira, de quedar le queda. De hecho, te digo que la negociación para renovarlo un año más ya está prácticamente hecha y eso lo van a anunciar en lo que termine todo esto, porque precisamente pasa por la opción del jugador. Mientras él diga que puede seguir en activo, la Juventus yo creo que le va a poner un papel en blanco enfrente para permanecer, porque además no es solo lo que él representa para el club, sino para la historia del fútbol en general. Dicho sea de paso, pude ver un live. De verdad que he consumido poco deporte, tengo que confesártelo en estos días. No, a ver, soy de ver documentales y algunas otras cosas que por allí me relajan, pero estoy consumiendo muchas películas, muchas series, cosas que uno ha dejado de hacer, ¿no? en todo este tiempo. Pero pude ver un ratito del live que hizo la Juventus, precisamente me lo encontré y cliqué, porque estaba Paulo Dybala, uno de los afectados de primera mano por el coronavirus, y él sacaba, porque él es muy fan de guardar las camisetas, y él decía que la camiseta que guarda con más cariño, y fíjate que sacó la de Cristiano y la de Messi, que además él es un privilegiado porque es de los pocos que ha podido jugar con los dos, ¿no? O que lo puede hacer en simultáneo, porque juega con los dos, y él sacaba la camiseta del Barça y del Madrid, ¿no? Cuando los enfrentó, ahora tiene a Cristiano de compañero, pero él decía, la que más admiro es esta, y saca una de Gianluigi Buffon firmada en el número por él, toda verde, sin sponsor, y que fue de los 120 años de la Juventus, una edición especial, porque él decía que es una camiseta que representa mucho precisamente para el fútbol, y yo no te estoy exagerando por ser fanático de la Juventus, de uno de los mejores porteros, si no el mejor portero de la historia. Entonces, yo creo que al final él termina pagando y decide mal. Aquel retiro que yo creo que él lo tenía bastante decidido y consensuado con su familia cuando deja la Juve. Creo que él no contaba con que iba a venir una oferta importante del jeque del Paris Saint-Germain, y ese tipo de ofertas económicas, cuando te ponen los billetes sobre la mesa, son difíciles de driblar. Y bueno, termina yéndose a esa aventura que duró un año nada más en la Ligue 1. Y fíjate que cuando él regresa a la Juve, él cuenta que el Andrea Agnelli, el presidente, lo llama y le dice, mira, supe que no te quieres retirar y que te llamó el Barcelona. Y tú, para ser suplente en Barcelona, vienes acá y haces lo que te da la gana porque te doy la llave del equipo. Y no lo pensó mucho y bueno, él es un ídolo allí y va a seguir, sobre todo por lo que representa también en el vestuario. Creo que esas cosas juegan también en el fútbol moderno. A ver, ¿algún pasatiempo que realices? ¿Algo que te gusta hacer Que me en tus guste. tiempos libres? Bueno, mira, yo de más muchacho, pero de mucho más muchacho, iba muchísimo al cine, ¿no? Te estoy hablando a nivel locura. Podía ir 4 o 5 veces a la semana, y son de esos gustos que yo en el momento no caí en cuenta y que ahora digo, oye, era feliz, no, no caí en cuenta, ¿no? Pero soy muy fan del cine, si bien de verdad que todo está, entre comillas, locura del deporte, porque esta fuente mucha gente no le da la importancia que merece y tal cual la economía, política o la que tú quieras poner sobre la mesa, te da incluso también esa responsabilidad de que uno apaga el teléfono ahora y te desconectas un rato y pasan muchas cosas que
que te hacen, no sé, como sentirte perdido en el ambiente y solo quienes nos dedicamos a esto, que además le ponemos un extra de pasión, a veces tampoco lo hacemos por lo económico, obvio que es importante también, el deporte es eso, ¿no? Es una pasión, es para mí traerme trabajo a casa, ha llegado al punto, y te lo digo en serio esto, de a veces ver un partido para mí en casa, se ha convertido en trabajar en la casa, ¿no? Cuando yo no debería sentirlo así, y yo creo que también pasa por la cantidad de horas que uno le dedica. Yo en este momento, previo a la pausa de forzada, que vivimos todos, hago 3 programas en vivo en 3 sitios distintos todos los días. Entonces, claro, el agotamiento a nivel de neuronas y creativos que uno tiene en casa, imagínate lo que significa para mí prender el televisor y no sé, de repente ver un juego de la NBA en la noche, teniendo que madrugar o ver algún partido, porque uno ve partidos de cualquier país, de cualquier club habido y por haber, a veces se convierte en un poco difícil. Entonces las cosas que uno va dejando en el camino, en esa etapa, caso de películas, yo siempre estuve al día, ¿no? En todo lo que salía estaba allí, caso también de la música, en mi familia hay mucho cantante, ¿no? Incluso populares en los medios, y yo salí por otro lado, me llevaba a tener el iPod, tú sabes, actualizado al día, en el tema de los estrenos y todo lo demás, y eso no ha sido así porque te come, ¿no? El Pac-Man diario de lo que uno vive. Entonces, bueno, en esta etapa he tratado de hacer match un poquito con de repente la familia, que tengo la suerte de estar acompañada en estos días, hacer cosas con mi hijo, entonces yo me traslado a sentirme también de su edad y bueno, saco juguetes y cosas y hasta la consola saqué después de un año y tanto llevando polvo y no es lo mío porque no, ya perdí, estoy como oxidado en ese aspecto y como te digo, he tratado bueno, de ver un montón de películas, veo documentales, consumo mucho humor, mucho late night, creo que ese es uno de los pasatiempos más importantes, más allá de que trato de hacerlo, ahorita estoy enganchado con un programa español que está genial, que se los recomiendo, se llama La Resistencia, y bueno, cracks como Fallon, Kimmel y toda esta gente que hace un humor bien particular y que a mí me llega. ¿Qué tipo de categorías de película te gusta? Mira, últimamente he consumido mucha ciencia ficción porque yo creo que es lo que abunda, ¿no? Estos héroes que vuelven y derrotan al villano y entonces no mueren nunca y los reviven y pam, 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 pam. Pero si me pones a elegir, yo siempre he tenido un coqueteo particular con el terror, fíjate. Pero el terror bueno, ¿no? Las últimas películas que he visto no me despiertan ese suspenso, o ese género también, el suspenso que me dan las películas. ¿A ti te gusta el terror de Stephen King? Sí. O bueno, clásicos del pasado que la verdad que uno no se cansa de ver, ¿no? De repente El Exorcista, que en estos días, por cierto, falleció uno de sus actores, el principal sacerdote de aquella película, imagínate, ya a finales de los 70, y uno la ve ahorita remasterizada y con todos los cortes y la escena eliminada, y es una locura, ¿no? Por eso te digo, las últimas que he podido ver, recién hace un par de días vi una que son esas que tú vas viendo la historia, el arco argumental y tienen el final cantado, el que siempre el malo gana o el espíritu siempre queda vivo y no conecto con esas cosas, ¿no? Entonces, ese género de repente también del suspenso bueno, el saber qué es lo que no va a pasar o que te salen de un lado y no la viste venir, eso es lo que a mí me llama la atención, aunque, ojo, no me caso con un género en particular. Disfruto también mucho las comedias, a veces trato tú sabes, voy cambiando, ¿no? Si veo de repente una de terror, voy y bajo un poco al humor y luego de repente puedo ver un drama por allí. Me encuentro estas películas que a veces en el cartel no las leo bien y resultan unos dramones espectaculares que bueno, estando en 4 paredes te tocan por allí, tú sabes, pero bueno, creo que Netflix y todas estas plataformas llegaron para cambiar también un poquito la manera de hacer cine y de uno consumirlo, ¿no? No sé si tú te acuerdas, bueno, yo vengo de una época bastante más atrás y uno corría, de repente salía del colegio o algo para ver si calzabas una serie favorita en televisión o algo en particular y ahora resulta que, bueno, lo dejas grabando o todo esto queda en un servidor y uno consume no sé cuántos capítulos consecutivos y bueno, esa es la fórmula que hoy resulta hoy en día. A ver, ¿tú ves viable que el fútbol y el deporte en general pueda tener éxito a puerta cerrada?
Pensé que ibas por otro lado. No, a puerta cerrada es una lágrima. Nadie va a querer jugar sin gente en los estadios, y si eso es lo que van a tener que adoptar ahora mismo para en algún punto de cuando esto empieza a bajar ese pico, puedan terminar las ligas, sobre todo, fíjate, el caso de Liverpool, que estaba a 2 partidos de proclamarse campeón, o en el caso de Italia, donde creo que son 8 o 9 fechas y tratarán de que la cosa pueda cerrar de la mejor manera. España, que tiene a los 2 grandes peleando allí. Si es lo que hay, va a tocar. Fíjate que MLB publicaba ayer que posiblemente la temporada vaya a ser de 100 partidos, no de 162, y están hablando de unos playoffs con sede única. Se iba a jugar, creo que en Los Ángeles, era una de las ciudades, o quizás estas ciudades que ni siquiera tienen franquicia. La verdad que los norteamericanos son una máquina a la hora de inventar estas salidas que siempre les termina saliendo bien. Suspenden el All-Star Game, corren el juego para el otro año, que también era en Los Ángeles. Son estas soluciones. La NBA también está buscando algo similar, ¿no? De jugar de repente 2, 3 partidos para enganchar con los playoffs, y los playoffs capaz serían también a una ciudad única. El deportista no se va a motivar en estas circunstancias. Pero cuando te digo que creo que ibas por otro lado, es porque creo que también el deporte va apuntado hacia allá. No va muy lejos lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, va a llegar el momento que nosotros vamos a consumir las copas del mundo. Ya con las copas europeas lo estamos viendo. Fíjate que la Champions League levanta sus transmisiones a través del Facebook Live, con grandes colegas, ¿no? Narradores y comentaristas del continente que bueno, le dan voz a estas transmisiones, que son de primer nivel, claro, si el internet nos lo permite, y han convertido las redes sociales en medios de comunicación importantes para todo esto. Entonces, va a llegar el punto donde, fíjate que Netflix va a adelantar el estreno del documental de Last Dance, que habla sobre la temporada final de Michael Jordan en los Chicago Bulls, año 98. Yo, que soy fan de Michael Jordan, ando loco por querer verlo. Y es que todo va hacia allá. Vamos a tener que consumir copas del mundo, ligas y todo por esto, por el teléfono, ¿no? Pago, cuando venga ya el 4K esté instalado. Hacia allá va el deporte en la era digital. Eso es una realidad. No va a desaparecer la televisión, pero va a abrir un nuevo abanico de opciones. ¿Sabías que en la CONCACAF ya están aplicando eso? Todos los partidos, hay una aplicación especial para las competiciones de la CONCACAF. Tienes que pagar $1 por juego. Genial. Y Nosotros aquí en quieren Venezuela cancelar ese tema de vender derechos a los canales. O sea, si quieres ver los partidos, tienes que descargar la aplicación y suscribirte y hacer tu pago, hacer tu cancelación por tarjeta de crédito. Mira, en Europa, para ponerte el clásico ejemplo de la televisión, es más fácil, si quieres ver fútbol, que vayas al estadio, a que te suscribas a estas cableras que son para un poder adquisitivo muy alto, y que a veces la gente se queda literal sin ver fútbol por lo que representa tener esa opción, ¿no? Y te lo digo porque tengo familiares en varios países allá, y no es fácil. Entonces, aquí en Venezuela a veces no caemos en cuenta que somos unos privilegiados de poder seguir viendo fútbol. Y tú hablabas del ejemplo de las redes sociales, y de una pensé en los malabares que hacen muchos clubes del fútbol venezolano a veces para poder hacer una pequeña transmisión en YouTube, y la verdad es que es heroico, ¿no? Porque a la par seguramente el muchacho está allí cargando una cámara, grabando, él mismo comentando el juego, él mismo subiéndolo y puenteándolo a las redes sociales, y luego cuando apaga el botón va y escribe la nota, y tiene la cámara fotográfica guindada. La verdad que por eso te digo, uno lo toma con broma. Estamos de repente un poquito años luz. Hay equipos que sí se han acercado a lo que se quiere, pero claro, que tú estés en tu casa y puedas ver. Al final del cuento, yo creo que nos han vendido también este tema de que chévere es lo gratis, y que fíjate, estamos ahorita en una cuarentena y en Europa están en una situación especial, pero yo creo que si también tú quieres disfrutar de algo de calidad, pues nada, tienes que pagar y cancelar para que tú tengas ese servicio de altura, que es que al final es el que estás buscando. A ver, de momento mencionaste la NBA y no podemos obviar la gran pérdida de Kobe Bryant. ¿Qué significó Kobe Bryant para el baloncesto de la NBA? No, para el deporte en general. Kobe Bryant no solamente fue uno de los mejores basquetbolistas no de su época, sino de la historia de la NBA y de los grandes deportistas, pero con diferencia. Yo creo que lo del Mamba Mentality es una cosa que define perfectamente lo que era Kobe Bryant. Hace también unos días pude ver un documental, y había una parte donde entrevistaban, y por eso te pongo el ejemplo, a varios coaches de la NBA del pasado y del presente,
y de todas las edades. Y no me vas a creer, eran algo así como 20, 25 que hablaron, prácticamente todos dijeron que a la pregunta cuando diseñaban en la pizarra la jugada elaborada para poder ganar el partido, ¿a quién le daban la pelota? ¿Y a quién crees tú? Mira, aquí está por aquí el gran Alessandro en pantalla. ¿A quién crees tú que decían que le daban la pelota? Kobe. Es que eso era Siempre lo que Kobe. significaba Kobe Bryant. ¿No? Mira, yo como padre de familia, de verdad que trato de, bueno, no lo hago, la verdad, pero me viene la imagen, no sé si es, no sé, morbo o preocupación, no sé, como lo quieras definir y llamar, de esos momentos finales que pudo vivir esa pobre gente, ¿no? En el helicóptero. Y yo la verdad es que cuando trato de traspolarme a Kobe Bryant, yo me imagino a Kobe Bryant tranquilo, a ver, generándole tranquilidad a su gente, a su chama y a la gente, porque es un tipo que de verdad tenía sangre fría, no era un tipo que no lo convierte en pecho frío, que es otra cosa, no, sangre fría me refiero, es un tipo inteligente y con la tranquilidad de encarar las cosas de una manera, con una pasmosidad importante, porque te sabes que está sobre la media. Y al final era eso, él, un tipo que estaba, no sé, adelantado para su época, podemos decir, porque ver llorar a Michael Jordan, como lo hizo en el funeral, en Staples Center, pues habla yo creo que lo que significó Kobe. Pensamos que cuando pasó toda esta tragedia era el gran bombazo del 2020 y la verdad es que el año no nos ha querido soltar, está como Mohamed Ali, nos pega y nosotros estamos allí resistiendo a ver hasta cuándo va a sonar la campana y vamos a superar todo esto, pero no, lo de Kobe Bryant fue además prematuro, ¿no? Sí, un tipo joven y que fuera de la cancha había ganado el Oscar y venía con esa proyección importante de su chama, que había heredado los genes de él. No, terrible. Además que debo decirte que yo como fan de los Lakers, sabrás que Kobe Bryant para mí era un semidios, más o menos. Bueno, Vito, de verdad te agradezco el tiempo que nos brindaste en esta conversa, lo disfruté bastante. Esperemos a ver si se da una segunda parte y te agradezco por Seguro. parte de todo el equipo de las gradas. No, seguro. Y mientras tú hablabas yo, bueno, pude identificar algunas personas que por allí lograron conectarse con nosotros, algunos mandando saludos, otros preguntando. Fíjate, el último que leo es Richard reportando sintonías desde Perú. Entonces, bueno, yo creo que al final del cuento eso es lo que contenta, que nosotros este rato, que para nosotros es agradable porque soltamos toda esta fiebre que tenemos acumulada, le sirve también a la gente para desconectar, te repito. En el caso en particular mío, he podido paliar un poco el confinamiento, teniendo que temprano ir a cumplir con televisión, que de todos los frentes es el que he tenido que mantener en estas circunstancias, porque bueno, existe esa responsabilidad de poder estar desde este lado de la cámara acompañando a la gente en sus hogares, pero bueno, con las ganas de que ojalá esto termine pronto. En Venezuela, de momento seguimos siendo afortunados en cuanto a los números que se están manejando y que, bueno, estamos locos por regresar al resto de la normalidad de nuestras actividades y cuando ustedes gusten, bueno, aquí estamos nosotros de este lado para hablar la verdad de lo que ustedes quieran. Un fuerte abrazo. Dale, pues cuídate. Saludos. Gracias. Se fue Vito Martínez, que estuvo conversando con nosotros. Espero lo hayan disfrutado y bueno, ya saben, quédense en casa porque todavía esta pandemia queda agarrando un poquito más de fuerza. No ha llegado al pico a nivel mundial. Es lamentable, pero las noticias no son alentadoras. Día tras día la situación se vuelve más crítica. Y bueno, desde este espacio lo que les puedo decir es tomar precaución, quedarse en casa es la mejor opción que podemos hacer en estos momentos para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás también. Así que bueno, será hasta otra próxima ocasión que nos volvamos a ver acá en Instagram Live a través de la cuenta Desde las Gradas. Ya saben, cuídense y bueno, que tengan un excelente fin de semana en casa.